Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este nuestro programa, octava temporada en el aire ya de Prevención TV. Bueno, tuvimos un programa anterior de cáncer colorectal y sinceramente quedaron en cuanto a la terapéutica todavía algunas cosas por decir, ¿no? Sí, sí, Así que la idea inicial era volver con el doctor Ángel Minetti, aclarar estos temas que habían quedado pendientes y luego de esto, en una segunda etapa, si nos da el tiempo, la idea es hablar de otra patología colónica muy, pero muy frecuente. Así como antes hablamos de constipación en otros programas, en esta ocasión vamos a hablar de algo que se llama hemorroides. ¿Cuándo y cómo tratarlos? Así que luego de un breve corte, estamos una vez más con el doctor Minetti. Bueno, tal cual lo planteado en el bloque inicial del programa, estamos nuevamente con el doctor Ángel Minetti. Gracias, Ángel, nuevamente por tu presencia, por tu tiempo, dedicarle al programa. Hoy vamos a hablar de patología hemorroidal, pero nos había quedado en el tintero de tu pasaje anterior por Prevención TV, y creo que es muy importante para la gente, sobre la resolución del cáncer colorectal. Las técnicas quirúrgicas que hoy existen para resolver la patología. ¿Por qué no nos hablas un poquitito de eso antes de empezar directamente en el tema que nos convocaba para el día? Bueno, Javier, gracias nuevamente por tu gentil invitación. La verdad, otra vez decirte que es un placer estar con ustedes. Y sí, cuando charlamos las semanas anteriores de tema tan interesante y de esta patología que realmente muchos de nosotros a veces la tenemos que enfrentar y que no tenerle miedo, lo primero que tenemos que decir es que el tratamiento del cáncer hoy es un tratamiento en el que lo conforman varios profesionales, y es lo que nosotros llamamos el tratamiento multidisciplinario. En este sentido, ya no es una sola persona la que trata a estos enfermos, sino participa el oncólogo, participa el gastroenterólogo, participa el cirujano especialista en el tema, participan a veces psicólogos también, participa a veces el cirujano especialista en hígado, y bueno, y yendo a lo concreto en el rol que nos toca a nosotros como coloproctólogo en el tratamiento, hoy ha avanzado muchísimo lo que es el tratamiento de esta afección, no solo los tratamientos desde el punto de vista de lo que es la quimioterapia, la radioterapia, sino el gesto fundamental y más importante, que es el gesto quirúrgico. El gesto quirúrgico con las técnicas nuevas ¿incluye la laparoscopía? O sea, ¿operar este tipo de pacientes por laparoscopía? Sí, bien, Javier, vos has dado en un tema también importantísimo. Hasta hace una veintena de años atrás, estas cirugías se debían desarrollar a lo que nosotros denominamos cielo abierto. Había que abrir el abdomen, había que hacer una incisión muy grande para practicar la resección de estas lesiones junto con todos los ganglios que lleva alrededor. Hoy, ya desde hace una veintena de años largos, la laparoscopía en su desarrollo ha podido resolver el problema, y ya resolver el problema con incisiones mucho menores. Y esto sí tiene una gran ventaja en general, porque tiene posoperatorios mucho menos dolorosos, mucho más cortos. La estadía dentro del hospital, dentro del sanatorio, es mucho más corta. Es menos traumático. El enfermo también, se ¿no? recupera mucho más rápido. El traumatismo que se ejerce sobre el enfermo, la agresión quirúrgica, es muchísimo menor, y por ende la recuperación y las complicaciones que a veces ocurren en las incisiones del abdomen, como ser eventraciones, hernias, ya no aparecen tanto, y si aparecen son mucho más pequeñas. Eso es referido a lo que son las nuevas técnicas quirúrgicas que se han desarrollado, y esto también a nivel rectal,
porque a nivel rectal lo que antes muchas veces había que hacer con cirugías importantes, donde había que quitar el recto, donde había que quitar gran parte del intestino, y que eso generaba también ciertas secuelas en el paciente, ya sea porque necesitaba de una ostomía transitoria o definitiva, ya fuera porque quedaba con alteraciones relativamente funcionales, a veces leves y a veces más importantes. Hoy muchas veces cuando uno tiene acceso a lesiones pequeñas, también hay técnicas como se llama la denominada microcirugía transanal, que es una especie de laparoscopía que se hace a través del ano en el recto y que permite desarrollar menores agresiones y mantener la integridad del intestino. ¿Qué te parece si es importante? Y darle una calidad de vida al paciente totalmente distinta, ¿no? Algo así como, yo te diría algo así como para que se entienda, así como antiguamente cuando uno tenía un paciente con un cáncer de mama y debía extirpar toda la mama, y hoy afortunadamente, gracias a que se los diagnostica más temprano y que hay nuevas técnicas, uno puede tratar el cáncer de mama quitando apenas una lesión muy pequeña y preservando el órgano. Esto es lo mismo. Muy bien, la verdad que es un avance y para los pacientes una mejoría en la calidad de vida tremenda, ¿no? Aparte de brindarle un tratamiento tan efectivo como el anterior. Exactamente. Eso es lo importante, es decir, yo con una laparoscopía no tengo una limitación, al contrario, Exactamente. le agrego un valor agregado a la cirugía, que es todo el posoperatorio, que es mucho mejor para el paciente, la calidad de vida que va a tener el paciente posterior también, porque las eventraciones que vos hacías referencia son eventraciones muy importantes y que cuesta mucho resolverlas a posteriori, tiene que estar un paciente con una faja importante conteniendo esa eventración, cosa que con la laparoscopía eso prácticamente no lo vamos a tener, o si lo tenemos de una cosa mínima. Sí, pero además, Javier, imagínate vos que las otras ventajas, el enfermo 4, 5, 6 días está en la casa y a la semana está desarrollando sus actividades habituales. Contra la cirugía tradicional que eran a veces un mes con la faja y los puntos, y etcétera, etcétera, que era lo que todos sabíamos que cuando nosotros éramos jóvenes y médicos. Seguimos siendo jóvenes, no te tires para atrás. Sí. Vamos, lo veíamos en el hospital. La gente nos está viendo jóvenes. Seguramente van a decir, que sí. Estos son dos viejos que están hablando de hace 20 años atrás. Bueno, esa es la sabiduría de la experiencia que uno va adquiriendo con los años. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema. Vamos a hacer un anuncio prácticamente del tema porque después lo desarrollaremos en el otro bloque. Vamos a hablar de hemorroides, que por ahí es un tema un poco tabú, todo el mundo, tengo un problema de hemorroides, pero no sé a quién consultar. Primero por la localización, uno ya tiene cierto pudor en el examen proctológico que le pueden llegar a hacer, en los estudios, será doloroso, esto, lo otro. Es todo lo mismo. ¿Todo es patología hemorroidal o existen otros diagnósticos que pueden confundirnos? O estamos hablando de la misma cosa. Vos, Javier, creo que me parece que estamos entrando en un tema realmente importantísimo. Importantísimo porque, mira, si yo te digo que es el motivo de consulta más frecuente dentro de lo que es las afecciones, si uno quiere llamar digestivas para incluir el ano en ellas, es motivo de consulta frecuentísimo. Si uno se imagina los miles de millones de pesos que cuestan la cantidad de medicamentos que hay para el tratamiento de las hemorroides, desde pomadas, comprimidos, medicaciones caseras, medicaciones hechas en forma de hierbas, uno entonces se imagina lo frecuente que es la patología hemorroidaria. Bueno, te pregunto algo, ¿todos tenemos hemorroides? Bueno, lo primero que tenemos que decir es esto. Una pregunta tan simple como Lo primero que tenemos que decir es esto. Nosotros nacemos con hemorroides. Las hemorroides son unas venas que están en el conducto anal y como tales tienen también su función. Actúan manteniendo
una mucosa turgente para mantener una buena continencia, actúan para que la mucosa esté bien lubricada y actúan también como almohadillas en el acto defecatorio. Pero ¿qué pasa? Cuando estas venas que son naturales, normales, que vienen con nosotros del nacimiento, se tornan por distintos factores patológicas, es decir, cambian de tamaño, se tornan más prominentes, entonces aparecen los síntomas. Y ahí nosotros definimos, ya no son hemorroides, sino enfermedad hemorroidaria. Bueno, enfermedad hemorroidaria, dijo el doctor. Lamentablemente tenemos que ir a un breve corte, no toque el control remoto, quédese ahí, acompáñenos en el siguiente bloque que vamos a hablar de esta patología que es sumamente interesante y por lo que dijo el doctor es de consulta casi número 1, digamos, de las consultas de patología digestiva baja, perineal. Muy bien, corte y volvemos con el doctor Minetti. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, había quedado planteada tu definición. Entonces, vamos a aclararla, la definición de qué habíamos se trata. dicho que cuando aparecen los síntomas a nivel del o sea, perineo. vamos a hacer un pequeño resumen. Todos tenemos hemorroides desde nacimiento. Ahora, cuando esos hemorroides empiezan a tener cierta patología o ciertos cambios... Sí, se llama enfermedad hemorroidaria. ¿Y qué es lo que suele tener el paciente? En general, el paciente llega tarde a la consulta. Llega tarde porque generalmente hay pudor,
porque generalmente hay un tabú de que el tratamiento es un tratamiento tormentoso, un tratamiento doloroso, con un posoperatorio, y esto especialmente en los hombres, más en los hombres que en las mujeres. Obviamente. Las mujeres por ahí para el parto han sufrido otras cosas y por ahí lo toleran de otra forma, ¿no? También tenemos que decir, antes de entrar en otro tema, es la prevención de esto. Y yendo también a lo que es la prevención, aquí los hábitos son importantísimos. Tener un hábito evacuatorio normal, evitar la constipación, tener una dieta y una alimentación sana, especialmente rica en fibras. Todos esos son factores que ayudan a evitar este problema en un futuro. Lo que está diciendo el doctor Minetti, se dan cuenta que es común a tantas y tantas enfermedades, el hábito alimentario sano, el aumento de fibras, la fruta, para tener un movimiento intestinal blando, adecuado. Voy a aprovechar, voy a meter un bocadillo, definimos qué es constipación. Constipación es un paciente que va por lo menos 3 veces en la semana, nada más evacúa su intestino. A eso nosotros consideramos un paciente constipado. Esto tiene que ver un poco con todo lo que estaba diciendo el doctor Minetti. Lo que comemos va a hacer de que esa constipación se haga más ostensible y surjan más de este tipo de problemas. Y también tenemos que considerar que este tipo de problemas generalmente comienzan a afectar a los individuos en la edad media de la vida, en la época que más trabajamos. Bueno, en los 45, 50 años estamos en plena actividad y entonces, ¿qué nos pasa? Estamos tan locos con el trabajo que evitamos a veces la consulta oportuna y el diagnóstico temprano y un tratamiento, por supuesto, adecuado. Y lo otro que tenemos que comentar también es que muchas veces el paciente viene a la consulta, siempre tiene hemorroides. En la región perineal hay una infinidad de otras patologías que es necesario consultar al especialista y no automedicarse con pomadas, con medicaciones que le dio el vecino, que le dio un farmacéutico amigo, un colega que andaba por los pasillos, porque no siempre hay hemorroides. Hay otra infinidad de patologías que requieren, por supuesto, de otros tratamientos. Por eso la consulta, al tener síntoma oportuna, con el especialista o el médico de cabecera, es importante. ¿Es lo mismo un hemorroides que una fisura anal? Es absolutamente nada y los dos pueden dar dolor. Por supuesto. Por ejemplo, un absceso perianal es otra patología que puede ocurrir y que no tiene nada que ver y que a veces vemos que han sido automedicadas con pomadas y demás y resulta que esto es tratamiento puramente quirúrgico. Fístulas perianales, que también a veces suelen tener síntomas de ese tipo, porque los síntomas dominantes a nivel anal también son el sangrado y el dolor, esas dos cosas. Entonces nosotros como médicos tenemos que cuidar también del paciente el pudor y tenemos que manejarle el dolor. Y si cumplimos esas dos cosas, estamos capturando al paciente, generándole confianza, y eso también es importante a la hora de Vaya que sí lograr es importante, porque si no, no se acercarían al consultorio. Exacto. Y no resolverían su problema y estarían con una calidad de vida pésima, porque realmente es una patología que molesta enormemente, genera muchísimo dolor y bueno, y se puede resolver. Y se puede resolver, y hoy hay infinidad de tratamientos. Lo que popularmente uno ha escuchado y muchas veces los enfermos nos preguntan es la criocirugía. La criocirugía era un tratamiento por frío que ha quedado en el pasado porque no se utiliza más, porque generaba a veces complicaciones graves. Y por suerte hay otros tipos de tratamientos, infinidad de tratamientos muy buenos, especialmente en las etapas más o menos tempranas. Y hoy las más utilizadas son, ya sea el láser, ya sea la fotocoagulación, o lo que es más efectivo lejos, es la ligadura por bandas elásticas, que son básicamente el atrapar las hemorroides con una ligadura por banda. Esto se hace prácticamente en el consultorio. Esto permite que esa hemorroide atrapada con una banda elástica haga que se necrose, que se seque, vulgarmente dicho, claro, y elimine ese problema, manteniendo un ano completamente indemne,
sin cicatrices, sin nada. Y es una práctica que se hace en el consultorio, ambulatoria, el enfermo sigue trabajando y con 2 o 3 sesiones muchas veces resuelve el Una problema. vez que se produce la necrosis de la hemorroide, que se cae solita, Exacto, por lo que vos decís, exacto. ¿qué pasa con la banda? La banda cae también, se genera una pequeña úlcera, esa úlcera lo que hace es cicatrizar y cuando cicatriza fija el tejido en forma interna y evita que protruya hacia afuera, que es uno de los síntomas, aparte del sangrado, muy O frecuente. sea, muy interesante, estas banditas cumplen la función quirúrgica. Casi en de la realidad cirugía. es una cirugía. Es una una cirugía que se hace por necrosis, es decir, cuando yo con la bandita estoy agarrando la fluxión hemorroidal, le estoy generando una falta de circulación, con lo cual con el tiempo esa hemorroide sobrante se va cayendo, se va necrosando, se va muriendo, entonces cae y la bandita queda liberada a partir de ese momento. Interesante, la verdad, yo desconocía esa técnica y creo que la mayoría de la gente la desconoce tiene dolor, genera dolor, algún malestar, algo. Habitualmente si el... Porque me decís se hace en el consultorio, si ni siquiera vas a quirófano. Si el especialista la hace bien, no tiene dolor, no tiene problema, no tiene complicaciones, raramente un sangrado que pueda ser resuelto en una segunda tanda, pero es muy benévolo. Y fíjate vos, Javier, qué importante es, y vos lo has dicho, esto aparece más o menos en la década del 70, 75 y no está popularizado. Claro. Pero uno puede decir que gracias a esto, cuando yo era residente de cirugía, operábamos 10 pacientes de 10. Hoy con este tratamiento 7 resuelven el problema y solo 3 van a ir a la cirugía y quizás pospuesta más adelante. Y generalmente debe ser porque no hacen la consulta a tiempo. A tiempo. Exactamente, no por el miedo, por el Exacto. temor, por todo lo que dijimos. La verdad que es muy interesante el tema, tendríamos que seguir hablando, pero bueno, el tiempo es muy tirano, tenemos que terminar nuestro programa acá. Te agradecemos enormemente, nos has clarificado este tema. Es un tema que genera mucho prurito, vaya la referencia porque es otra de las cosas que puede provocar la hemorroide, prurito, dolor. Pero bueno, evidentemente con las nuevas técnicas todo eso ha quedado para un pasado. Así que no dejen de consultar ante algún problemita de este tipo, porque evidentemente contamos con herramientas muy piolas que pueden resolver el problema sin dolor, sin temor y nos va a brindar una calidad de vida muy interesante. Gracias, doctor Minetti, por su presencia. Muy amable. No, al contrario, gracias a vos, Javier, y ha sido un placer y un honor estar con ustedes y poder compartir esta mesa. Muchas gracias. Vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa. La verdad, lo encontré realmente muy interesante. Yo creo que no hay paciente que no le tenga temor a los hemorroides. No a la cirugía en sí, sino al postoperatorio, ¿no? Sobre todo los hombres. Sí, y creo que se debiera perder, el miedo a la consulta. Sí. Me da la sensación que eso es lo primero que hay que perder. El doctor aclaró muy bien hoy de que nacemos con hemorroides, aclaró muy bien de que hay técnicas nuevas, técnicas que permiten que ese hemorroides de alguna manera se necrose, se muera aplicando las banditas, y que es un tratamiento por ahí más efectivo que las cirugías convencionales que conocemos. Así que yo les diría perder miedo, ir a la consulta y plantear directamente el caso y el cirujano a cargo. Recuerden siempre, no somos todos iguales, hay un tratamiento específico para cada cual, pero el cirujano en ese momento sabrá qué hacer. Pero me parece fundamental, a partir de lo que dijo el doctor Minetti, sí, fundamental la consulta porque bueno, hay patologías que no son hemorroides y que se definen de otra forma y tienen otro tipo de terapéutica. Lo explicó muy claramente. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Como siempre, gracias por la fidelidad para ustedes, para nuestros sponsors. Esperamos que disfruten una muy linda semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva emisión.